galopante, las pandemias, los tumultos, el racismo, las inundaciones, las sequías, las hambres, los tornados, los terremotos, los huracanes, los incendios, las riñas políticas, los magnicidios, los hurtos, los tiroteos en masa, los suicidios y la drogadicción predominan. Solo es una lista parcial de los problemas que afronta hoy la sociedad. Todo parece estar en caos. Según parece, los demonios del abismo están en control. Pero la pregunta clave es, ¿están los demonios en verdad en control? ¿Cómo podemos, hermanos y hermanas, explicar lo que está ocurriendo aquí en nuestro planeta? La respuesta es muy sencilla. Después que Jesús ganó la victoria decisiva sobre Satanás en la cruz del Calvario y echó al príncipe de este mundo fuera, el maligno se llenó de una ira vitriólica en contra de Dios y de sus seguidores. Los habitantes del cielo podían regocijarse cuando Cristo le ganó a Satanás en la cruz, pero la tierra no podía regocijarse porque Satanás descendió con gran furia queriendo destruir a los fieles de Dios. Como lo dice 1 Pedro 5:8, Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. La hermana White nos dice que después de ascender Jesús al cielo, los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús. Al acercarnos al final de la historia, Satanás intensificará sus ataques, haciendo el último gran esfuerzo para retener su reino y dominio, pero todos sabemos que no tendrá éxito. Vamos a leer Apocalipsis 12 y el versículo 10 al 12, donde se describe la reacción del cielo cuando Cristo le ganó a Satanás y cuál es la reacción de la tierra. Apocalipsis 12 y el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y luego dice, ¿cuál es la reacción del cielo? Por lo cual, alegraos cielos. Fíjense que está en plural, cielos, hay más que un cielo. La sierva de Dios dice que hay habitantes en muchos mundos en el universo. Así que dice, por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, nuevamente plural, en los cielos. Pero ¿cuál es el problema que tiene la tierra? El cielo, regocijaos, dice, pero noten lo que dice en cuanto a la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que el cielo se puede alegrar porque el acusador de los hermanos, el fastidioso, ha sido lanzado fuera. Antes de la cruz, Satanás iba al cielo representando este mundo en los concilios celestiales. Ya no. Ahora Cristo es el representante de este mundo, porque Satanás ha sido lanzado fuera. El cielo puede estar contento y alegre porque ya el fastidioso no está allá. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos y hermanas, con el paso de tiempo, me he dado cuenta más y más que el estudio de la historia es algo de crucial importancia. Porque la historia en realidad nos anuncia qué es lo que va a ocurrir en el futuro. La historia se repite porque Dios no cambia, porque Satanás no cambia y porque la mayoría de los seres humanos tampoco cambian. Así que la historia se repite vez tras vez. Y por eso, si estudiamos la historia nos va a ayudar a entender qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Quiero leer 3 textos sobre cómo la historia anuncia lo que va a pasar en el futuro. Y estoy leyendo
En primer lugar, Eclesiastés 1:9 en la versión Reina Valera de 1960. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 3:15 también nos dice algo semejante. Estoy leyendo ahora de la Nueva Versión Viviente. Dice así: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y en la versión Dios habla hoy, del mismo texto, Eclesiastés 3:15, dice: nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. En otras palabras, aprendíamos lecciones de la historia, cómo obra Dios y cómo obra Satanás, y aprendíamos lecciones en cuanto al futuro, porque la historia se repite. Ahora, aquí viene un principio muy importante. La historia que nosotros vemos a simple vista es solo una pequeña fracción de la verdadera historia que transpira en el mundo invisible. Un historiador solo puede describir eventos visibles que ocurrieron en el pasado con ciertas personas, en cierto lugar y en cierto tiempo. Pero la verdadera historia se está escribiendo en el mundo que no está visible a los ojos físicos. La historia detrás de la historia se escribe detrás del telón. Y es una batalla entre Cristo y Satanás por el dominio del mundo. Detrás de los eventos visibles de la historia hay una mano invisible que dirige los eventos de la historia hacia el fin que Él ha establecido. El apóstol Pablo lo describió así en Efesios 6 y el versículo 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa sangre y carne? Contra seres humanos, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es con seres visibles. Nuestra lucha es con seres que trabajan detrás del telón, detrás de la historia. La historia visible sencillamente es una repercusión de una historia que se está escribiendo en una esfera que nosotros no vemos. Tomemos, por ejemplo, la historia de Esther. ¿Saben que el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez en el libro de Esther? Es el único libro en la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Por eso fue uno de los últimos libros que fue incluido en el canon de la Biblia. Hubo 3 libros que se incluyeron de último. Uno, Eclesiastés, que suena muy humanista. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No suena como una filosofía cristiana. El otro libro es Cantar de los Cantares, porque es un tanto medio romántico, ¿verdad que sí? Para usar una palabra leve. Y el libro de Esther, porque no menciona el nombre de Dios. Pero cuando uno lee la historia, uno se da cuenta que algo está pasando detrás del telón. Hay demasiadas circunstancias que parecen coincidencia, pero en realidad no son coincidencia. Detrás del complot para acabar con el pueblo judío estaba Satanás. Escuchen esta cita en la matutina, El Cristo Triunfante, página 368. Es una matutina que en realidad se compone de escritos de Leonard White. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Y luego dice, la historia se repite. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, obra ahora
a fin de controlar a las iglesias caídas, para que por medio de ellas él pueda condenar y ejecutar sentencia de muerte sobre aquellos que no adoren el sábado idólatra. El mismo espíritu del pasado es el espíritu del futuro, el de Satanás. Lucha con seres mortales. No guerreamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus impíos en las regiones celestiales. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo podemos resistir a un enemigo invisible a nuestros ojos? Ahí está el problema. Si tenemos un enemigo visible, pues es más fácil. Pero ¿cómo podemos nosotros resistir a un enemigo que es invisible a nuestros ojos? Bueno, la buena nueva, mis hermanos y hermanas, es que Dios nos ha provisto un medio, por medio del cual podemos discernir el mundo invisible a nuestros ojos físicos. La Biblia descorre el velo que divide al mundo visible del mundo invisible y describe con absoluta confiabilidad la historia que transpira detrás de la historia. Elena White escribió una cita poderosa que se encuentra en el libro La Educación, página 157. Dice así: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. ¿Entienden lo que acabo de leer? El levantar y caída de reinos parece ser por causa de las proezas humanas. Sigue diciendo, los sucesos parecen ser determinados en gran parte por el poder, la ambición y el capricho del hombre. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, por encima y a través del juego y contrajuego de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecuta silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. La única verdadera historia es la que describe la Biblia. La historia que vemos no es, en realidad, la verdadera historia. Podemos comparar el desarrollo de los eventos históricos con un juego de ajedrez. ¿Alguno aquí sabe jugar ajedrez? Yo no sé jugar ajedrez. Pues yo solamente puedo jugar juegos donde las fichas se mueven hacia adelante, no hacia los lados. La cosa se complica mucho. Pero podemos comparar el juego y el contrajuego de la historia con un juego de ajedrez. El movimiento de las fichas son los movimientos históricos. Cada jugador en el juego de ajedrez tiene un propósito y es jugar de tal manera que pueda poner al otro jugador en jaque mate. Si un jugador, ahora yo le pregunto, si un jugador supiera de antemano todas las jugadas que va a hacer el otro jugador, ¿cuánta posibilidad habría de que perdiera? No tendría ninguna posibilidad de perder si ya supiera todas las jugadas que va a hacer el jugador contrario. En el juego y contrajuego de la historia, Dios tiene una gran ventaja sobre Satanás. Pues Dios ya conoce todas las jugadas que va a hacer Satanás. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Mientras que Satanás solo puede adivinar cómo va a jugar Dios. Así que no hay posibilidad de que Dios pierda. Porque conoce el fin desde el principio, conoce todos los movimientos que va a hacer Satanás en el curso de la historia. Y como Satanás tiene que adivinar, comete errores. De eso vamos a hablar un poco más adelante durante esta semana. El profeta Isaías explicó la diferencia entre el Dios verdadero y todos los falsos pretendientes. En Isaías 46 y el versículo 9 al 11 encontramos las siguientes palabras. Acordaos de las cosas pasadas
desde los tiempos antiguos. Aquí está hablando Dios. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Ahora, ¿qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? Fíjense, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué es lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? El hecho de que Dios anuncia el porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué dijo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana el varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Dios es capaz de obrar en la historia para que se cumpla su voluntad. Satanás, vuelvo a repetir, tiene que adivinar cómo va a jugar Dios. Pero Dios ya conoce todos los movimientos históricos que va a hacer Satanás y por lo tanto Dios puede contrariar las jugadas de Satanás en el juego y contrajuego de la historia. Ahora tomemos un ejemplo del Antiguo Testamento y vamos a ver varios ejemplos ahora de lo que estamos hablando. Un ejemplo de la historia que se escribe detrás de la historia en el mundo que no podemos ver a simple vista. En cierta ocasión, el rey de Israel, que se llamaba Acab, se reunió en Samaria, que era la capital, la ciudad capital del reino del norte, se reunió con Josafat, quien era el gobernante de lo que se conoce como Judá, las tribus del sur. Y en la reunión, Acab le dijo a Josafat, oye Josafat, ya que estamos aquí juntos, ¿por qué no unimos nuestras fuerzas y vamos a pelear contra nuestro enemigo común, los sirios? Entre los dos podemos vencer a los sirios. Y Josafat al principio le pareció buena idea, pero luego le dijo a el rey Acab, ¿no tienes por ahí un profeta que nos pueda decir si ir a la guerra es la voluntad de Dios? Y Acab lo miró y le dijo, profetas tengo, 400 profetas es lo que yo tengo. Acab dijo eso, pero Josafat no estaba muy convencido. Y por lo tanto, le dijo Josafat a Acab, oye, ¿no tienes por casualidad un profeta de Jehová por ahí? Con eso le dijo todo. Y Acab dijo, sí, yo tengo un profeta y está en el calabozo. Porque no me profetiza sino mal. Me dice lo que yo no quiero oír. Y allá está en calabozo. Y entonces Josafat piensa, ese es el profeta de Jehová, porque en los calabozos es que viven los verdaderos profetas. Así que lo interesante es que Acab llamó al profeta que tenía en el calabozo. Su nombre era Micaías. Y cuando vino Micaías allí delante de Josafat y de Acab, Acab le hizo una pregunta a Micaías. Ahora, antes de continuar la historia, voy a ir al final de la historia y luego vamos a regresar otra vez al comienzo de la historia. Noten lo que dice Segunda de Crónicas 18, 33 y 34. Segunda de Crónicas 18, 33 y 34. Ahora estamos hablando del final de la historia y luego vamos a regresar anteriormente en la historia. Fueron a la guerra, o Acab fue a la guerra, mejor dicho. Y en la guerra mataron a Acab. Noten lo que dice Segunda de Crónicas 18, 33 y 34. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el pocelete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Esto lo dijo Acab. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. El consejo de quién siguió Acab. No el consejo de Micaías, vamos a encontrar. Siguió el consejo de quiénes? De los 400 profetas. Los falsos profetas le dijeron, mira, si vas a la guerra,
vas a ganar una victoria rotunda. Así que Acab le hizo caso, fue a los falsos profetas. Josafat, al contrario, le hizo caso a Micaías. Ahora sí, regresemos en la historia y quiero mostrarles algo muy interesante. Hubo una reunión en el cielo que determinó la suerte de Acab antes de que fuera la guerra y antes que lo matara. Una reunión en el mundo invisible que determinó la suerte de Acab. Vamos a 2 Crónicas 18 y empecemos leyendo en el versículo 18. Esto es antes de que Acab fuera a la guerra y antes que lo mataran. Entonces él dijo, aquí está hablando Micaías cuando fue traído ante el rey Acab. Y Acab le dijo, queremos ir a la guerra, debemos ir. Y Micaías dice esto: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Es decir, ¿quién va a convencer a Acab que vaya a la guerra para que lo maten? Esto está pasando en el mundo invisible, está pasando en el cielo. Sigue diciendo, y uno decía así y otro de otra manera, como que nadie quería hacerlo. Nadie quería convencer a Acab que fuera a la guerra para que lo mataran. Versículo 20. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Es decir, había uno ahí que dice, no hay problema, yo lo convenzo. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Cuáles profetas? Los 400. ¿Quién era ese espíritu? ¿Los ángeles buenos ponen espíritu de mentira en la boca de la gente? No. ¿Quién era este? Era Satanás, que antes que Cristo muriera en la cruz representaba esta tierra en el cielo. ¿Recuerdan el libro de Job? A donde Satanás fue allá, a esa reunión en el cielo. Pues aquí hay otro ejemplo. Así que los falsos profetas, instigados por Satanás, ellos no sabían que estaban siendo instigados por Satanás. Le dicen acá, ve a la guerra que va a ganar una victoria. Pero en realidad era para que lo mataran. Así que dice, y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Es decir, te doy permiso. Porque Acab ya se había entregado en manos de Satanás para ese tiempo. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Ahora, un historiador común y corriente, hermanos y hermanas, ¿qué podría haber dicho de este episodio? Podría haber dicho, Acab y sus ejércitos fueron a pelear con los sirios y Acab lo mataron en la guerra de un flechazo. Hasta ahí podía un historiador llegar. Pero el profeta vio detrás del telón. Vio lo que ese espíritu había dicho en el cielo, que él iba a convencer a Acab que fuera a la guerra para que lo mataran. Esta es una ilustración de una historia que se está escribiendo detrás de la historia. La Biblia quita el velo para que podamos ver el verdadero conflicto, lo que está detrás, por encima y más allá de la historia, lo que está más allá de la simple vista. Los eventos visibles de la historia, hermanos y hermanas, son tan solo una pequeña fracción de lo que está detrás del telón. Podemos comparar el juego y el contrajuego de la historia con un témpano de hielo que flota pacíficamente en el océano del Atlántico Norte. No pareciera que fuera peligroso ese témpano de hielo. El barco se mueve sigilosamente por las aguas y el témpano, pues la parte del témpano que se ve es solo una pequeña parte. Pero como enseña la historia del Titanic, la parte peligrosa del témpano de hielo está ¿dónde? Está debajo del agua, donde no se ve el peligro que hay. Y así es con la historia. La historia que se ve es solo una pequeña fracción, no parece ser peligrosa, pero cuando con la Biblia
miramos detrás del telón al mundo invisible, vemos que la parte más peligrosa de la historia es la batalla que se está realizando atrás del telón. Podemos ver también este mismo principio en la historia del nacimiento de Jesús. Vayan conmigo a Mateo el capítulo 2 y el versículo 16. Mateo 2 y el versículo 16. Saben que en este lugar donde estamos ahora hay ángeles buenos y hay ángeles malos. ¿Y qué es lo que Dios está tratando de hacer a través de los ángeles buenos? Está tratando de enseñarnos de su palabra. ¿Quién está aquí para estorbar? Satanás. No podemos verlo, pero sí lo podemos palpar, porque la Biblia nos lo dice. Fíjense Mateo 2 y el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Yo pregunto, ¿cualquier historiador podría haber escrito esto? Sí. Cualquier historiador podría haber escrito esto. Yo pregunto, ¿un historiador podría decir cuándo ocurrió? Sí. ¿A dónde ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Cualquier historiador podría haber dicho eso, pero hay algo que los historiadores no podían ver ni decir. Y es que detrás del telón estaba el verdadero individuo que quería acabar con el bebé. Noten Apocalipsis 12:4, a donde se corre el telón, para que se pueda divisar quién era el que tenía temor de perder su trono. El historiador podría decir, Herodes mandó a matar a los niños por salvar su trono, porque tenía miedo de que hubiese uno que compitiera por su trono. Pero la Biblia corre el telón y dice, no, el que temía perder su trono era otro. Noten Apocalipsis 12:4. El dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién quería matar al niño? El dragón. ¿Un historiador podría haber escrito eso? No. El historiador sencillamente podía describir lo que se ve. Pero la Biblia corre el telón y dice, no, Satanás. El libro de Esther no menciona el nombre de Dios, pero la sierva de Dios dice que Satanás fue el que instigó todo el plan para acabar con el pueblo judío. Es decir, nosotros tenemos que mirar detrás de los eventos visibles. La lucha tremenda que hay en el mundo invisible, no solo a nivel de naciones, sino a nivel individual. Ahora aquí hay otro ejemplo. Los historiadores nos dicen que los emperadores romanos de los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana perseguían, torturaban y encarcelaban a los cristianos. Sin embargo, la Biblia descorre el velo y nos dice que Satanás era el causante de todo esto. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Vamos a hablar un momentico de la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia de Apocalipsis, el capítulo 2 y 3. Es la iglesia perseguida por los emperadores romanos. Ahora, si un historiador está escribiendo sobre esto, dice, a los emperadores no querían a los cristianos y por lo tanto encarcelaron a los cristianos. Pero noten cómo la Biblia corre el telón para que podamos ver quién es el verdadero causante. Apocalipsis 2 y el versículo 10 nos dice, aquí está hablando Jesús a la iglesia de Esmirna, la iglesia que persiguieron los emperadores romanos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Fue el diablo en persona el que los echó en la cárcel? Pero el texto dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién encarcelaba a los cristianos? Los romanos. Pero ¿quién en verdad influía sobre los romanos para que encarcelaran a los cristianos? Satanás. Había un enemigo invisible que estaba causando lo que se veía a simple vista, lo que puede describir un historiador común y corriente. Ahora, Elena White explicó algo muy interesante.
ella nos dice que aunque el dragón de Apocalipsis 12 que quería matar al niño representa